Hola queridos amigos de mi canal Germán, el juglar del siglo XXI. Estoy nuevamente con ustedes para continuar esta serie sobre Galicia, en la que ahora he estado hablando sobre el proceso migratorio de los gallegos hacia América y lo que se conoció como el proceso de hacer las Américas, ese flujo migratorio consecuencia de periodos muy difíciles de la actividad social y económica en la provincia, en todas las provincias gallegas. Terminé el anterior capítulo diciéndole que a finales del siglo XVI solamente habían emigrado a América unos 667 gallegos y que la mayoría de ellos estaban asentados principalmente en las islas del Caribe, Santo Domingo y Puerto Rico, en la Nueva España, lo que hoy es México, en el Darién, lo que hoy es Panamá y Belice, en la Nueva Granada, lo que hoy es Colombia y Venezuela, y más abajo en Sudamérica, en el Potosí, lo que hoy es Perú y Bolivia, y finalmente en las provincias del Río de la Plata, que hoy constituyen la Argentina, Paraguay y Uruguay. Una muy pequeña parte también había migrado hacia Centroamérica, en Guatemala, Honduras y Nicaragua. Por lo que este papel de Galicia en América fue prácticamente marginal desde el descubrimiento hasta este periodo del siglo XVI. Pero la situación cambió fundamentalmente a partir del siglo XVIII, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Y esto cambió fundamentalmente en este siglo XVIII, cuando los gallegos comenzaron a emigrar masivamente hacia América, estimándose que a mediados del siglo, entre los años 1749 y 1787, ya habían emigrado 5.400 personas por año, para un total de 195.200 emigrantes en ese periodo. Una razón importante para eso fue la concesión que se le hizo al puerto de La Coruña en 1764 como la sede de los correos marítimos hacia el puerto de San Cristóbal de La Habana, lo cual dinamizó el crecimiento de La Coruña y la transformó también con una ciudad mucho más moderna y próspera. En 1778 La Coruña perdió la protección que gozaba por el decreto de libre comercio con América, y la guerra con Inglaterra estranguló el comercio a partir de 1782 con las provincias de ultramar, debido principalmente a la acción de los corsarios británicos. Entonces, la emigración de gallegos hacia América era de unas 14.000 personas al año promedio, llegándose a constituir en tierras americanas una colonia de más de 1.300.000 personas a finales del siglo XVIII. En el año 1790 se fundó en el Río de la Plata la primera asociación de gallegos en el exterior y se llamó la Congregación de Naturales y Originarios de Galicia. Un caso especial del éxodo gallego fue el que se realizó hacia la isla de Cuba, donde los emigrados fundaron a inicios del año 1804 la Santa Hermandad de Santiago el Mayor de los Naturales y Originarios del Reino de Galicia. En Cuba, la población de emigrados creció exponencialmente entre 1790 y 1830 como consecuencia del florecimiento de la industria de la caña de azúcar. Y también porque, debido a que una vez finalizaban el servicio militar y sus obligaciones con el Estado español, los emigrados a esa provincia de ultramar
al ser licenciados aprovechaban para quedarse como residentes en la isla. Y a mediados del siglo XIX, los gallegos eran ya la tercera colonia regional de españoles en Cuba, con 8.463 personas. Entre 1852 y 1854 fue un gran periodo de pobreza, muy acentuado en Galicia, tristemente recordado como los años da fame. Y eso fue aprovechado por Urbano Feijó Sotomayor, un nativo de Ourense que se había enriquecido comerciando caña de azúcar o azúcar para formar la compañía Sociedad Patriótica Mercantil. Buscó el envío de mano de obra barata a Cuba para que trabajase en esos convenios azucareros, y logró que se contrato con 1.700 gallegos que fueron enviados en condiciones de semiesclavitud a la isla de Cuba, con el propósito de blanquear, entre comillas, a esa población esclava negra africana que trabajaba en los ingenios y que cada vez era más difícil de manejar debido al auge del abolicionismo de la esclavitud en Europa y también a la baja rentabilidad que el comercio negrero producía. Este señor les ofreció villas y castillos a esos desesperados y famélicos emigrantes que estaban azotados por la miseria, pero los hacendados cubanos incumplieron sus contratos y los obligaron a trabajar en condiciones infrahumanas, lo que en menos de un año causó la muerte de más de la mitad de ellos. La Sociedad Patriótica Mercantil fracasó y quebró, pero no fue el único ejemplo que ilustra el egoísmo y la miseria moral de aquella burguesía gallega de la época, pues otras más modestas, pero no menos inhumanas, empresas de navieros de Carril, de Vigo y de La Coruña enviaban cargamentos de emigrantes al Río de la Plata en plena Guerra Grande para hacerlos servir como soldados en el ejército de Rozas, como peones en sus haciendas y en la de sus parientes, los terratenientes de la familia Anchorena. Pero esa hambruna y necesidad que para el momento apremiaba en Galicia hacía que emigrasen todos aquellos que podían y cómo podían. En 1860, por ejemplo, los hornos de cal de la hacienda Vedado, propiedad del conde de Pozos Dulces, era trabajado íntegramente por gallegos provenientes de Pontevedra. En ese año, el 58% de los gallegos de Cuba residían en La Habana y habían sustituido en gran parte a los emigrados canarios, asturianos y catalanes. Este intenso proceso de urbanización en Cuba hizo que de los gallegos en Cuba hizo que poco tiempo se dedicaran también a otras actividades como la del comercio. Y 40 años después, en Cuba decir bodeguero era un sinónimo de decir gallego. Pero la conflictividad desatada en Cuba en la segunda mitad del siglo XIX, que hizo la intervención de los Estados Unidos de América culminase con la derrota española en la Guerra de Cuba, el día 12 de agosto de 1898, y la definitiva pérdida de la isla como una provincia de ultramar, no fueron un impedimento para desanimar a los gallegos a emigrar hacia la isla. De hecho, a finales del siglo XIX representaban el 40% de los 130.000 residentes españoles allí. Esta notable presencia de gallegos en Cuba explica por qué en plena guerra
de los 10 años se fundase la primera entidad asociativa moderna gallega de Cuba, la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia, que nació en 1871 y se inspiró en las anteriores asociaciones de españoles precedentes, la Santa Hermandad de Santiago el Mayor y el Centre Catalá. La pérdida de la isla de Cuba como colonia española en primer lugar, y luego la Guerra Civil Española, la pérdida de la Segunda República y la instauración de la dictadura de Franco, introdujeron a fines del siglo XIX y primera mitad del XX cambios sustanciales en la dinámica migratoria gallega hacia Hispanoamérica. Y fue Argentina a comienzos del siglo, y luego mi Venezuela natal, a partir de 1945, los dos más importantes destinos de los gallegos en la búsqueda de mejores condiciones de vida en territorios de América. Desde allí, las remesas que esos emigrados hacían hacia Galicia, en cantidades muy importantes, primero en Argentina y luego desde Venezuela, permitieron que mejorase la economía en la provincia gallega de la península y el nivel de vida de los familiares de los emigrados. En ambos países se realizó una labor asocianista muy importante de esos emigrados, primero en Argentina y luego en Venezuela, y en el año 1910 Buenos Aires fue la mayor urbe gallega del mundo fuera de la península, con 151.000 oriundos de esta provincia gallega, que representaba el 10% de la población de la ciudad de Buenos Aires, cuando en La Coruña solo se contaba con unos 60.000. Esto es una muestra muy importante de cómo los gallegos fueron adquiriendo mayor importancia en territorios americanos. Una importante asociación allí en Buenos Aires es el Centro Gallego de Buenos Aires, que se ha destacado siempre en el campo de la medicina y en los de la cultura y de la actividad social o acción social. En su maternidad nacieron miles de descendientes de gallegos. Su Instituto Argentino de Cultura patrocinó la edición de muchísimos libros que en Galicia durante la dictadura de Franco jamás hubieran visto la luz. Las enfermeras del centro gallego allí aún hoy en día lucen en sus capas azules la Cruz de Santiago, que forma parte del escudo de Santiago de Compostela. Ese centro gallego tiene un hospital de 34.000 metros cuadrados. Tienen también un teatro, una sala de arte y una biblioteca con más de 20.000 volúmenes. El Centro Gallego de Buenos Aires llegó a tener 120.000 socios, siendo la mutual más importante del continente americano. En mi país natal, Venezuela, en la década de los 40 del siglo XX, más específicamente en el 45, a pesar del escaso número de gallegos residentes, se fundó la Asociación Lar Gallego. Aunque después un periodo de disputas y controversias logró que casi desapareciera. En aquellos momentos, tanto el Ministerio del Interior de Venezuela como la Embajada española en Caracas les interesaba el cierre de la asociación, debido a que el gobierno español consideraba al Lar Gallego un foco de comunismo y contrario al gobierno militar del general Marcos Pérez Jiménez. Pero además la cosa fue mucho peor, cuando en la década de los 50, como consecuencia
de esas divisiones internas entre los emigrados gallegos, se produjo una nueva división y se crearon otras asociaciones más pequeñas que inmediatamente se vieron favorecidas por nuevos socios que llegaban en cantidades inmensas cantidades a Venezuela en la década de los 50. Y también como consecuencia de la profunda transformación económica que el nuevo ideal nacional de Pérez Jiménez había originado en el país. Pero en 1959, a la caída de la dictadura militar, la embajada española en Caracas perdió esa influencia para fortalecer intentos de unificación de las asociaciones gallegas, por lo cual esos centros sociales y culturales, presionados por la incorporación de otros socios que buscaban dejar de lado las rencillas y los intereses políticos, el día 12 de octubre de 1960 se fundó la Hermandad Gallega de Venezuela. Esa Hermandad Gallega de Venezuela hizo que un descendiente de aquel Ángel Feijóo que he mencionado anteriormente resultase electo como su presidente. Y esta asociación compró a un banco criollo la nueva sede social, una instalación de unos 30.000 metros cuadrados en una zona muy importante de la ciudad de Caracas, y construyó allí la Hermandad Gallega de Venezuela, que fue creciendo exponencialmente en socios y aumentó exponencialmente su patrimonio para convertirse en una asociación de las más importantes sin fines de lucro del país y en uno de los centros gallegos más importantes del mundo. Hoy, después de el periodo difícil iniciado en Venezuela a raíz de 1998 y la instauración del llamado socialismo del siglo XXI, una gran mayoría de los descendientes de esos gallegos que durante el siglo XX contribuyeron a la modernización y al crecimiento de Venezuela han visto con dolor la absurda pérdida de casi todo el patrimonio que legaron a sus descendientes, y hoy estos últimos forman parte en gran cantidad de los 8 millones de venezolanos que han emigrado a otras latitudes, muchos a las tierras gallegas de las que hace muchos años sus abuelos y padres partieron como emigrantes para encontrar en Venezuela un país que los acogió con amor, solidaridad y les produjo les otorgó una oportunidad de progreso social y económico. Esto es todo por hoy, queridos amigos. Muchísimas gracias por su atención.